Bueno, en la última clase estábamos trabajando con ejercicios de derivación implícita. Vamos a profundizar un poquito más. Aquí vemos el número 1 que dice encontrar y' por derivación implícita. Y ahí en ese ejercicio tenemos 9x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 1. Entonces, se había explicado en la clase anterior que para derivar las funciones implícitas de y, derivábamos de manera habitual. O sea que si vamos a derivar y al cuadrado, serían 2y por y'. Si vamos a derivar y al cubo, sería 3y cuadrado por y'. A diferencia de las x, que simplemente es bajar el exponente y disminuir el exponente en 1. Cuando se vaya a derivar la variable y, al final hay que poner y'. Entonces, aquí por ejemplo, cuando usted va a derivar la variable x ahí en esa parte, usted dice 2 por 9 serían 18x menos, aquí la variable y la derivamos igual que las x, lo único que al final le ponemos y', sería menos 2y por y'. Y eso va a ser igual a la derivada con respecto de x, porque estamos derivando con respecto de x. La derivada constante es 0. Y aquí simplemente despejamos y' y decimos menos 2y por y' es igual a menos 18x. Entonces, y' es igual a menos 18x entre menos 2y. Por lo tanto, aquí me quedaría positivo 9x sobre y. Esa es la primera por derivación implícita. Resuelva la ecuación explícita para y derive para obtener a y' en términos de x. Aquí lo que ellos me están diciendo es que despeje la variable y. Despejar a la variable y de la ecuación y luego derivar. Si yo despejo a la variable y ahí, me quedaría 9x al cuadrado menos 1 es igual a y al cuadrado. La y estaba negativa, la pasé del otro lado positiva. Y ahora, para despejar a la y, porque es lo que me dicen aquí, que despejemos a la y en términos de x, lo que hacemos es que traemos raíz cuadrada en ambos lados. Y decimos raíz cuadrada de 9x cuadrado menos 1 es igual a y. Bueno, raíz cuadrada de y al cuadrado. Entonces, el cuadrado y la raíz se anulan y queda y igual a 9x cuadrado menos 1. Entonces habría que derivar esta expresión ahora. Si vamos a derivar esa expresión, eso hay que expresarlo como una potencia fraccionaria y decimos 9x cuadrado menos 1 a la 1 media. Entonces derivamos y' es igual, bajamos el exponente, 9x cuadrado menos 1 al 1 medio se le quita 1, 1 medio menos 1 por la derivada de lo que está aquí adentro, que son 18x. Entonces y' es igual a 18 entre 2 es a 9x, paréntesis, 9x al cuadrado menos 1 elevado a la menos 1 medio, y eso es igual a 9x en el numerador dividido 9x al cuadrado menos 1 a la 1 media. ¿Me están escuchando? Sí, profe.
Ok, entonces ya aquí me quedó que y' es igual a 9x, y luego esto aquí sería la raíz cuadrada de 9x al cuadrado menos 1. ¿Qué sucede? Que eso es la variable y. La variable y es la raíz de 9x cuadrado menos 1. Por lo tanto, hacemos la sustitución que da 9x dividido y, que fue el mismo resultado que nos dio usando la derivación implícita. Así es que ustedes lo van a hacer. Cuando se tenga que derivar de manera implícita, ustedes lo van a hacer por este método, porque a veces no es posible despejar a la variable y. Aquí es fácil despejar la variable y, pero hay casos en que no, y se recomienda mejor derivar implícitamente. Entonces, el otro ejercicio que vamos a hacer puede ser, ¿cuál quieren hacer de eso? ¿El 3 o el 4? O vamos a hacer el 2, que el 2 le gusta salir en los exámenes. Miren el 2. 2 es bien facilito, 2x cuadrado más x más xy igual a 1. Derivando respecto de x, hay ¿quién me ayuda con eso? Derivando respecto a x. ¿Cuál es la derivada de 2x cuadrado? ¿Quién se acuerda? 12. Sería ahí 4x. 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 Porque ese 2 multiplica ahí. 4x hay 2. Más la derivada de x, ¿cuál es? 1. 1. Más. Entonces aquí hay un producto. Ahí hay un producto. Eso es lo que se aplica al producto. La regla del producto, que es la primera por la derivada de la Al segunda. cuadrado. La primera por la derivada de la segunda, que es y', más la segunda por la derivada de la primera, que es 1. Igual, la derivada de una constante sabemos que es 0. 0. Entonces vamos a despejar a y'. Despejar y'. Despejar a y'. Decimos que x por y' es igual a menos 4x menos 1 menos y. Entonces ya aquí decimos que y' es igual a menos 4x menos 1 menos y dividido x. Y ahí quedó ese. Ahí quedó ese ejercicio de derivación implícita. Vamos a ver. Ya que aparecen unos que son un poquito más complicados. Mira, el 8. Pudiéramos hacer el 8. Y el 18, maestro. El 18. Fíjate que está aquí. Sí. El 18. Vamos a hacer el 18 entonces. Ahí tenemos 2x
2x a la 3 más x al cuadrado Profe, cuando termine, quiero presentarle a la niña Brianna. ah ok. Entonces, copiar imagen. Ok, entonces vamos a hacer 18. Miren, aquí tengo el producto de una función algebraica por una función trigonométrica. Y aquí tengo el producto también de una algebraica por una trigonométrica. Entonces, tenemos un producto aquí. Un producto. Hello. Ajá. Estoy un poco plata. Hablamos mañana entonces, porque llego tarde esta noche. Pero yo llego antes de las 10, porque tiene que... Tengo que acertar. No, llámame a las 9:30. Se me cuida, mis amores. Nos vemos. Seguimos aquí entonces, como les decía, aquí debemos de aplicar la regla del producto y decimos la primera, vamos a hacerlo con, decimos aquí, la primera Por la segunda. por la derivada de la segunda, la derivada con respecto de x del seno de y, más la segunda por la derivada con respecto de x de la primera, que es la x, más, aquí, más la primera por la derivada de la segunda, que es seno de x ahora, seno de x, más la segunda, seno de x, por la derivada de la primera, que es y, igual a la derivada con respecto de x de 1. Entonces, esa x queda igual aquí. La derivada del seno de y es coseno de y por y prima. Más, aquí el seno de y queda igual, seno de y. Y la derivada con respecto de x, que es 1, más la derivada de x con respecto a x es 1. Entonces aquí queda y. Bien. Y esta Y derivada la aquí derivada del seno con seno. es Coseno. coseno de x. Más, eso queda igual, seno de x. Y la derivada de la y, habíamos puesto que era y prima. La clase anterior, Sí. lo puse aquí en Y la prima. tabla, y prima. Sí, maestro, la derivada de y prima. Por y prima. Y prima. Igual la derivada de una constante es 0.
Entonces, despejando y', despejar a y', decimos que y', factor común, aquí hay un factor que tiene a y', o sea, se pone x coseno de y. El otro factor que tiene y' es este, que sería más seno de x, y eso va a ser igual a menos seno de y menos y coseno de x. Por lo tanto, y' va a ser igual a menos seno de y menos y coseno de x dividido esto, que sería x coseno de y más seno de x. Esta sería la respuesta de ese ejercicio. Déjame ver una cosa. Bueno, chequeándolo por Wolfram Alpha, podemos ver que la derivada tiene como resultado esto que está aquí, que es menos seno de y menos y coseno de x en el numerador y x coseno de y más seno de x en el denominador. Era la ecuación aquí, que la pusimos en Wolfram Alpha. Pero eso, esa anotación de eso es derivadas parciales. Ahí calcularon las derivadas parciales de y respecto de x. Entonces, ustedes lo van a hacer en este formato. Sé que lo van a hacer. Déjame ver. Entonces, de los ejercicios de derivación implícita, dice ahí, considera y como la variable independiente y a x como la variable dependiente. Utilice la derivación implícita para calcular la derivada de x respecto de y. Mira este es contrario, este aquí que hay que hacer. En este tendríamos que calcular lo que sucede es, vamos, de largo esto. En estos ejercicios se está considerando que y es una función de x. Por lo tanto, calculamos la derivada de y respecto de x y tenemos presente que cuando derivemos la variable y debemos de ponerle al final y'. Si derivamos y al cuadrado sería 2y por y'. Ahora para este ejercicio me están diciendo lo contrario, que la variable independiente es la y y la x es la dependiente. O sea que vamos a calcular la derivada de x respecto de y. Ahora cuando usted deriva la x, tendría que poner x'. Si deriva a x al cuadrado sería 2x por x'. Y cuando deriva a la variable y, por ejemplo y al cubo, sería solamente 3y cuadrado. No hay que ponerle prima aquí en este caso. Entonces si yo voy a hacer este 23, el 23 por ejemplo, me dicen x4 y cuadrado. En este caso lo que tenemos que hacer es, bueno, aquí hay que aplicar la regla del producto y decimos la primera x a la 4
por la derivada de la segunda, que en este caso sería simplemente poner 2y. No hay que ponerle y' porque ahora la y es la variable independiente. O sea que ahí al final lo que va a quedar es dy sobre dy, que eso vale 1. Lo que sí hay cuando tengamos que derivar a la variable que sí hay que ponerle x', que viene siendo de x de y, x'. Entonces ahí decimos la primera por igual a la segunda más la segunda y al cuadrado por la derivada de la primera, que sería 4x a la 3 por x', menos, aquí hay otro producto, eso es un x a la 3 ahí, eso es lo que yo veo, un x a la 3 ahí, abro paréntesis, digo la primera por la derivada de la segunda, la derivada de y en este caso sería 1, más la segunda por la derivada de la primera, que sería 3x al cuadrado por x', más 2xy al cubo, más la primera por la derivada de la segunda, que ahí no visualizo bien, déjame ver si aquí en la práctica puedo verlo mejor eso. Parece que son 4, 2, 3 y creo que es un 3 que va ahí, un 3. Vamos a ponerle un 3 ahí. Vamos a decir que este 3 ahí. Que es un 3 ahí y aquí también es un 3. Ok, entonces decimos la primera por la derivada de la segunda. Decimos ahí que es 3y cuadrado más la segunda, que es y al cubo, por la derivada de la primera, que es la derivada de 2x es 2, y acuérdense que hay que ponerle ahora x', igual a la derivada de una constante, que es 0. Entonces ahora debemos organizar todo. Tengo x' aquí, tengo x' aquí, tengo x' de este lado, por lo tanto sacamos x' factor común. Si sacamos x' factor común queda 4, queda esto aquí, queda 4x a la 3 y al cuadrado. Aquí va ese menos, entra aquí, menos por más es menos, y va a quedar negativo 3x al cuadrado y, 3x al cuadrado y. Después sigue aquí, más 2y a la 3, 2y a la 3, cierro paréntesis, y esto es igual, eso va a ser igual aquí entonces a los términos que no tienen x', que son estos que tienen la llave, s viene de este lado, negativo 2x a la 4y. Este término que está aquí no tiene x', por lo tanto está negativo, viene positivo, x a la 3 simplemente porque eso es 1, x a la 3. Luego sigue este término que está aquí, que viene negativo, y sería 2 por 3, 6, menos 6, xy al cuadrado. Ya por último despejamos x', que es lo mismo que de x de y, va a ser igual a esta expresión, menos 2x4y más x a la 3 menos 6xy cuadrado, dividido todo esto, 4
x a la 3. Bueno, ya entonces aquí en esta parte lo que esto viene siendo el numerador, eso que está ahí viene siendo el numerador, dividido toda esta expresión que está aquí. Y ahí resolvimos ese ejercicio de encontrar a la derivada de cuando la x es una función de la y, cuando la x es una función de la y. Y encontrábamos la derivada de x respecto de y, que viene siendo x'. Ok, entonces ahora nosotros vamos a seguir avanzando con lo que son eso ahí. Hay la segunda derivada, por derivación implícita. Eso ustedes ven aquí que encontramos la primera derivada. Esa es la primera derivada ahí. La primera derivada, y' es igual a 9x sobre y. Tendríamos que encontrar ahora la segunda derivada. Y segunda va a ser igual. Aquí hay que derivar como un cociente. Déjame ver. Tendríamos que derivar, aplicar la regla del cociente aquí. Sería el denominador al cuadrado. Entonces el denominador por la derivada del numerador, que es 9, menos el numerador por la derivada del denominador, que viene siendo, la derivada de y viene siendo y'. Entonces queda, la segunda derivada va a ser igual a 9y menos 9xy' dividido y al cuadrado. Entonces aquí nosotros podemos sustituir el valor de y', o sea que aquí me quedaría 9y menos 9x, y esto multiplicado. ¿Quién es y'? Y' es 9x sobre y. Aquí va 9x sobre y dividido y al cuadrado. Y al cuadrado, entonces aquí nos está quedando 9y menos 9x cuadrado menos 81x al cuadrado sobre y. Y entonces ahí yo puedo decir sobre y al cuadrado aquí se parte por 1 esto, y queda 1 por y, va a dar y queda 9y cuadrado, 9y cuadrado menos 81x al cuadrado. Y aquí y al cuadrado. Entonces esa y con esa y se multiplica, ese viene para acá multiplicando, y queda 9y cuadrado menos 81x al cuadrado dividido y al cubo. Y al cubo ahí. Esa viene siendo la segunda derivada, que era el último ejercicio de la práctica. Aquí, calcular la segunda derivada, o sea que tendrían que volver a derivar. Ok, ¿me están siguiendo? ¿Aló?